Muy buenos días a todas las personas que a esta hora nos acompañan en nuestro espacio Charlas con Actualícese. El día de hoy nuestro invitado es el doctor Carlos Alberto Lemos Rodríguez, quien tocará diversos temas tributarios básicos y de actualidad. Algunos son los elementos tributarios del subsidio a la nómina PAEF, novedades en materia del IVA e impuesto al consumo y algunas facilidades de pago con las cuales cuentan los contribuyentes. El doctor Lemos Rodríguez es abogado con experiencia de 12 años en Derecho Tributario Nacional y Territorial, Legal Corporativo Societario y en litigio Bueno, tributario en vía administrativa y jurisdiccional. Se desempeña actualmente como director regional Cali en la firma Ignacio Sanín Bernal y compañía Abogados. De igual manera, y como ya es costumbre, el doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese, nos acompaña. Buenos días, doctor Zuluaga. buenos días, Carlos Lemos, mi doctor, ¿qué ha hecho? Y Carlos Herrera, nuestro periodista. Mi doctor Lemos, mucho le tenemos que agradecer por esta colaboración y sobre todo con una temática de actualidad, del momento, precisamente por decretos que salieron ayer. Entonces, queda nuestro agradecimiento y de una vez le envío saludos a Juan Esteban, porque me acuerdo mucho de su padre, Ignacio Sanín, un eminente abogado con el cual trabajamos cuando estaba en vida. De manera que muy agradecido, doctor Carlos Lemos, y puede iniciar su temática. Muchas gracias, doctor Zuluaga. Muchas gracias a Carlos por la presentación. Efectivamente, la idea es poder compartir en este espacio que abre Actualícese una serie de novedades en materia tributaria. Realmente son unos asuntos que se expidieron en 3 decretos puntualmente que vinimos a conocer el fin de semana. Estos decretos, digamos, abordaron una serie de asuntos que estaban pendientes o tal vez que ya se habían anunciado desde Presidencia de la República y desde el Gobierno Nacional, pero ya tenemos, digamos, la implementación, como el desarrollo mismo de los asuntos que vamos a ver en adelante. Les mencionaba Carlos en la introducción que tenemos un temario resumido. Inicialmente queríamos hablar propiamente de los efectos tributarios del programa de apoyo al empleo formal, el PAEF, pero en vista de la expedición de estos decretos que tienen fecha de 22 de mayo, pero insisto que conocimos el fin de semana, quisimos darle como una extensión al temario y finalmente definimos el que están viendo en esta lámina. El asunto inicial, igual dejamos los asuntos tributarios del PAEF, que eso, digamos, es un asunto que tuvo bastante discusión antes de la expedición del decreto legislativo 677. Recordemos que el PAEF se creó a través del decreto 639, pero posteriormente se expidió un nuevo decreto legislativo que vino a precisar el tratamiento, digamos, tanto en la mecánica de implementación como también en el efecto o el tratamiento fiscal que pudiera dársele a este incentivo, más precisamente en la resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público número 1129, en donde ya se dispuso en algún parágrafo que se maneja como un ingreso, que consiste en un ingreso para el beneficiario. Entonces, en ese punto, digamos que ya quedó zanjada la discusión en torno a cuál era el tratamiento que debía dársele al PAEF desde el punto de vista fiscal. Ya vamos a ver en detalle cuál es el asunto allí. El segundo punto es una exención especial del IVA, que son los 3 días sin IVA. El tercero es la exclusión del IVA en arrendamiento de locales comerciales y de concesiones de espacios. El cuarto punto, reducción de la tarifa en el Impuesto Nacional al Consumo para servicios de restaurante. El quinto, condición especial de pago para impuestos territoriales, que es un tema muy interesante para aquellos que a la fecha tengan obligaciones en mora por concepto de impuestos territoriales o por conceptos de multas, también caben allí. El sexto punto es el diferimiento para impuestos territoriales. 7, facilidades de pago abreviadas. Y el 8, el último, dejamos allí plazo para terminación de procesos, bien sea por la vía de la terminación por mutuo acuerdo o por la conciliación contencioso administrativa, o también para la aplicación del principio de favorabilidad en etapa de cobro. Entonces, sin más preámbulo,
el tema inicial, que son los aspectos tributarios del PAEF, y para ver, o sea, para abordar puntualmente el tema fiscal es bueno hacer un simple resumen de qué es el PAEF y cuáles, digamos, son los requisitos y para qué se implementa este tipo de programas. Sabemos que ya a través de Actualícese se ha abordado suficientemente el tema de la implementación, el conteo de los empleados, cómo se liquida esa reducción del 20% en los ingresos, todo ese tema pues ya se ha abordado fuertemente en Actualícese, de modo que yo no voy a profundizar en la implementación, sino en el efecto fiscal. No obstante, insisto, para saber el efecto es bueno decir que el PAEF es un aporte estatal que de 351.000 pesos por número de empleado, puntualmente. Eso equivale al 40% de un salario mínimo mensual legal vigente y el aporte equivale a ese monto por número de empleado que el beneficiario, que dentro del programa es el empleador, postule para efectos del programa. ¿Quiénes son beneficiarios? Precisa el decreto 677, que son aquellas personas jurídicas o entidades sin ánimo de lucro que estén obligadas a presentar la declaración de renta o de ingresos y patrimonio o información exógena correspondiente al año grabable 2019. También caben allí las personas naturales. Recordemos que inicialmente en el decreto 639 no se había hecho referencia a las personas naturales, de modo que solo digamos, entra este grupo de personas con el decreto 677 del 19 de mayo. No obstante, a las personas naturales, digamos, para que puedan ser beneficiarias del PAEF, tienen que tener al menos 3 empleos directos a su cargo, reportados en la planilla integral de liquidación de aportes del mes de febrero de 2020. No deben ser personas expuestas o tener parientes expuestos públicamente. Y además se les exige tener un registro mercantil vigente. Esto, pues, ha habido mucha crítica en torno a esos requerimientos, pero ya el gobierno nacional en varios escenarios ha precisado que, pues, que esas son las condiciones que se disponen, de manera que, por ejemplo, aquellas personas naturales que puedan tener muchos empleados, una carga importante en nómina, pero que no que se dediquen al ejercicio de una actividad mercantil o comercial en términos del Código de Comercio, no podrían acceder a este tipo pues, de apoyo estatal, en tanto que al no ejercer el comercio no tienen registro mercantil. Eso es digamos, una discriminación, si se quiere, que se hace allí en la norma, que es importante tenerla en cuenta. También se incorporan como beneficiarios del PAEF los consorcios y las uniones temporales. Naturalmente, ellos tampoco se les exige tener el registro mercantil, como tampoco se pide ese requisito para las entidades sin ánimo de lucro, solamente les exige acreditar la existencia, bueno, aportar el RUT del consorcio, unión temporal o de la entidad sin ánimo de lucro que cumpla con los requisitos que acabamos ya de ver. Hay unos requisitos generales, que es la constitución de la persona jurídica antes del 1 de enero del 2020, tener el registro mercantil actualizado, al menos en 2019, acreditar la disminución de ingresos en un 20%. Digamos que esto es un tema que ya se ha detallado bien a través de Actualícese, pero no obstante, es bueno recordar que esa disminución de ingresos se hace de 2 maneras, según lo permite el decreto 677 y la resolución 1129. Y es comparando los ingresos contables percibidos por el beneficiario en el mes inmediatamente anterior al de la postulación. Es decir, si por ejemplo nos postulamos para el mes de junio, pues hay que revisar los ingresos de mayo de 2020 y la primera forma de compararlo es ese ingreso de mayo de 2020, hacerlo el comparativo con mayo de 2019, o el segundo camino es tomar los ingresos de mayo de 2020 y compararlo con el promedio de ingresos de enero y febrero del 2020. Si por cualquiera de esos 2 caminos se demuestra que hubo una disminución del 20%, pues se cumple con ese requisito. Un requisito adicional es no haber recibido el PAEF por 3 veces. Recordemos que este programa está diseñado para los meses de mayo, junio y julio, y no estar obligados o no haber en ningún momento incurrido en alguna de las causales para devolver el aporte o restituir el aporte al Estado. En el decreto 639 y también en el 677 se refieren cuáles son esas causales, entre otras, por ejemplo, haber recibido el PAEF en una cuantía superior a la que le correspondía de acuerdo con el número de empleados postulados. Esa es una de las causales para obligarse a devolver este incentivo.
Otra es que haya recibido el PAEF sin cumplir con algunos de los requisitos que exige la norma. Por ejemplo, no cumplir con el requisito de la disminución de ingresos. En ese caso, como no cumple, pues tendría que obligarse a devolver. Lo que dice la norma es que para acceder no puede estar en esas causales de restitución de aportes que establece el decreto. Entonces, sobre esa base de que el PAEF es un aporte, un apoyo estatal orientado exclusivamente para la protección de la nómina, de allí deviene todo el asunto o el efecto tributario que puede dársele a ese apoyo estatal. Entonces, les decía yo que con la expedición del decreto 677 y de la resolución número 1129 del 20 de mayo, pues ya se dijo que eso es un ingreso. Textualmente, ese parágrafo que dejamos en la lámina establece que el PAEF constituirá un ingreso para el beneficiario, no obstante el mismo no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de la disminución en los ingresos de que trata la norma. Claramente, pues no se debe computar el PAEF para efectos del comparativo de la disminución del 20% por los dos caminos que mencionaba ahorita. Ya con esa precisión de que es un ingreso, pues la discusión ya, digamos, se zanja porque inicialmente no se sabía cuál era el tratamiento que había que dársele. En su momento, antes del decreto 677, se revisó la norma contable de información financiera, tanto las plenas como para pymes, y uno podría argumentar en todo caso que era un ingreso, pero aquí ya la norma lo dijo. Fiscalmente, ese ingreso, a nuestro modo de ver, en el análisis que hemos hecho en la firma, entendemos que es un ingreso grabado con el impuesto sobre la renta, en tanto que incrementa el patrimonio del beneficiario, en este caso del empleador, toda vez que apunta a apoyarle en la extinción de una obligación a título de nómina. Entonces entendemos que es un ingreso y como tal, al incrementar el patrimonio del beneficiario, debe tributar por renta. La pregunta que sobreviene allí es si tributa por renta como renta ordinaria o como ganancia ocasional. Cuando uno revisa las normas del estatuto, específicamente los artículos 299 y siguientes, uno advierte allí que las ganancias ocasionales son expresamente las que establece la norma y son a grosso modo cuatro. Una es el exceso percibido en la liquidación de sociedades respecto de lo invertido por el inversionista. La segunda es las ventas de activos fijos poseídos por más de 2 años. En la tercera hay una clasificación de ganancias ocasionales para las donaciones, herencias, legados o cualquier otro acto jurídico celebrado de intervíos a título gratuito. Y finalmente tenemos los premios, rifas, sorteos y similares. Esas son las ganancias ocasionales que establece la ley tributaria vigente. Cuando uno observa el PAEF, y advierte que efectivamente es un apoyo a la nómina, pues es una entrega, digamos, ese apoyo lo realiza el Estado con ninguna otra condición diferente o a que el beneficiario utilice esos recursos para sostener la nómina. En todo caso, y constitucionalmente, no puede dársele a ese apoyo la connotación de una donación para entenderle una ganancia ocasional, dado que el artículo 355 de la Constitución impide que las entidades del Estado, de una rama del poder público, otorgue o conceda donaciones o haga donaciones a entidades de derecho privado. Entonces, consideramos que ese apoyo no es una donación y tampoco cabe dentro de alguno de los otros supuestos de ganancias ocasionales que establece el Estatuto Tributario, de manera que si es un ingreso grabado lo será a título de renta ordinaria. Es decir, si se trata de una compañía, pues deberá incluirse en la depuración, en todo el proceso de depuración de la renta que nos dice el artículo 26 del Estatuto Tributario. Ahora, otra pregunta que deviene de esa calificación como ingreso grabado a título de renta ordinaria es si está sometido a retenciones y autorretenciones. Nosotros consideramos que sí, que la respuesta es que está sometido a retención en la fuente por otros ingresos y autorretención especial de renta. Recordemos que esa autorretención aplica sobre todo los ingresos grabados a título de impuesto de renta y si este lo es, pues sin ninguna duda también será sometido a autorretención especial de renta. Eso, digamos, en materia de renta. Hay otra precisión que también en algún momento se comentaba en el medio y era si se puede tratar como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. En ese punto, digamos, para resolver esa duda, es bueno, es preciso considerar que los tratamientos exceptivos, como el caso de los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, pues son de aplicación restrictiva, solamente son aquellos que dice la ley.
como la ley, en este caso el decreto legislativo, no dispuso que ese ingreso fuera no constitutivo de renta o ganancia ocasional, el efecto es que debe ser generador de impuesto de renta. Entonces, esas son las consideraciones fiscales en cuanto a ese ingreso que percibe el beneficiario. Insisto, afortunadamente ya la resolución nos vino a decir que efectivamente era un ingreso y el efecto fiscal desde nuestro punto de vista es el que les acabamos de mencionar. Ya el decreto, los decretos legislativos sí establecen otros asuntos tributarios y es que los traslados de los recursos entre las cuentas financieras asociadas al PAEF pues están exentos del gravamen a los movimientos financieros y que las comisiones financieras que cobren pues las entidades que están involucradas en el flujo de recursos del PAEF se encuentran excluidas del impuesto sobre las ventas. Finalmente, el PAEF, pues, o todo digamos, ese flujo de recursos no está grabado con impuesto de industria y comercio. No está de más decirlo, en tanto que no corresponde o no deriva del ejercicio de una actividad industrial, comercial o de prestación de servicios. Digamos, ese es el análisis inicial de los asuntos tributarios del PAEF. Y pasamos a los otros puntos que les decía al inicio que nos parece conveniente abordarlos, dado que son recientemente expedidos estos decretos. En este caso es el decreto 682 del 21 de Doctor mayo. Lemos, Sí, señor. no nos dijo qué porcentaje. Doctor Lemos. Le escucho, sí, señor. Levante la mano. Sí, señor. No nos dijo qué porcentaje de retención debe hacerse. El porcentaje de retención, doctor Zuluaga, es si es del 2,5%, dado que entendemos que sería a título de otros ingresos. Sería a título de otros ingresos, lo mencionaba, que nuestro modo de ver, dado que no hay una tarifa específica para ese PAEF, debería aplicarse la de otros ingresos tributarios que a la fecha es del 2,5%. Bueno, siguiendo con el temario que nos hemos propuesto, decía ahorita, y en la introducción que es interesante observar qué nos dicen estos nuevos decretos reglamentarios, perdón, decretos legislativos, que se expidieron la semana pasada. Algunos de ellos los vinimos a conocer apenas el fin de semana. Y encontramos allí unos asuntos pues, muy importantes, muy interesantes. Este primero es la exención especial del IVA, los famosos 3 días sin IVA. Recordemos que este es un tema que se trajo en la ley 2010, la ley de crecimiento económico del diciembre del año pasado, que pareciera que hubiese pasado ya mucho tiempo, dado la cantidad de normas que se han expedido por cuenta del COVID, pero esta es una medida que trajo la ley 2010. No obstante, en este decreto legislativo se le hizo un rediseño importante. Lo primero que hay que decir es que se aumentaron los montos en VT por tipo de bien beneficiado pues, con esta medida de la exención especial de los días sin IVA. Ya se disponen cuáles son esos 3 días. Lo primero es saber que el 19 de junio de 2020, el 3 de julio y el 19 de julio son esos 3 días en los que no se va a generar, se va a generar IVA, la tarifa del 0%, porque se trata de bienes exentos respecto de una serie de bienes que son el vestuario, o sea, todo lo que tiene que ver con ropa realmente, con bienes para cubrir, digamos, con blusas, jeans, pantalones, digamos, ahí el decreto no entra en ese detalle, pero sí habla de vestuario, tiene una definición mínima de complementos de vestuario. Estos son gafas, bolsos, morrales, entre otros puntos que nos trae el decreto legislativo. Electrodomésticos, nos parece importante que se duplicó el monto en VT respecto de la exención para los electrodomésticos. Elementos deportivos, interesante que aquí también se encuentran las bicicletas estáticas y bicicletas pues, deportivas en términos generales, juguetes y juegos, útiles escolares, y el último que son bienes e insumos para el sector agrícola, también se creó con esta nueva norma. Entonces, es importante decir, lo primero es que se incrementó en los VTs. Vemos que ya, por ejemplo, caben elementos deportivos de una cuantía importante. Realmente, consideramos que es importante decirlo, dado que en el decreto, en la ley 2010, no se había previsto ese monto tan importante. Ahora, hay unos requisitos y unos efectos que nos trae el decreto legislativo para acceder a estos 3 días sin IVA.
Lo primero es que se trate el primero que se trata de una exención, es decir, grabados a la tarifa del 0%, no obstante, no da derecho a devoluciones y compensaciones. ¿Qué quiere decir? Que los IVAs incurridos por digamos, el responsable en la venta de estos bienes, pues no podrán tomarlo en devolución o compensación. Generalmente la mecánica de las exenciones del IVA es que el responsable de esos bienes exentos, pues los IVAs que vaya pagando en los insumos para la producción de ese bien exento, pues pueda irlos acumulando para como generándole unos saldos a favor que posteriormente podrá solicitarles en devolución. El tema es, insisto yo, y lo dice la norma, da derecho a impuestos descontables. No obstante, esos impuestos descontables nos van generando un saldo a favor, pero no nos permite solicitar la devolución o compensación. Lo que hay que hacer con esos saldos a favor en IVA que se nos vayan generando es irlos arrastrando o imputando en las declaraciones de los periodos siguientes. Los bienes excluidos o exentos conservan tal estatus, dice el decreto legislativo, sin perjuicio de poder optar por el tratamiento especial. Es decir, si hay algunos bienes de los que están en el listado de estos que ya vimos, pues de vestuario, complementos de vestuario, entre otros, que por su naturaleza ya se ha excluido, ¿sí? El responsable en todo caso puede optar por acogerse a este incentivo de los 3 días sin IVA y esa exención pues nos permite que acumular esos impuestos descontables e ir arrastrando esos saldos a favor en las declaraciones subsiguientes. Hay unos requisitos y controles, además que eso establece el incentivo de los 3 días sin IVA. Lo primero, en torno al responsable y los adquirentes. El responsable, lo que nos refiere la norma, es que deben enajenar los bienes que se encuentren en territorio nacional y que sean en operaciones al detalle, es decir, no pueden ser operaciones al por mayor. Y el adquirente debe ser exclusivamente el beneficiario consumidor final de esos bienes. Eso es lo que nos exige la norma. Eso descarta que se puedan hacer ventas al por mayor, ya lo mencioné, pero que también se hagan ventas a distribuidores. Lo que apunta a la norma es que efectivamente incentive el consumo o el consumidor final propiamente. En cuanto a la factura o documento equivalente y entrega de los bienes, esta norma nos permite que ese incentivo de los 3 días sin IVA pueda documentarse en una factura electrónica, en una factura litográfica o en un documento equivalente en una tirilla registradora POS. Digamos que ya amplió el espectro digamos, la forma en la que podemos hacer o documentar este tipo de incentivo, dado que no nos exige que sea exclusivamente la factura electrónica. En cuanto a la entrega, esa factura debe ser expedida específicamente en alguno de los 3 días sin IVA. Debe corresponder la fecha de la factura con el día sin IVA que dispone el decreto legislativo. Respecto de la entrega de los bienes, dice la norma que puede hacerse hasta en un plazo de hasta dentro de las 2 semanas siguientes a la operación adelantada en el día sin IVA. Es decir, que ya nos permite que se entregue en un plazo, no en el mismo día de la operación, que era, digamos, un punto que estaba en la ley 2010. Respecto de la forma de pago, nos exige la norma, que el pago se haga a través de tarjetas débito, tarjetas de crédito o cualquier otro mecanismo de pago electrónico, entendiendo por aquellos, pago electrónico, cualquier mecanismo presencial que a través del uso de datos extinga una obligación y en la que intervenga al menos una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es muy interesante esta parte del decreto legislativo porque nos refiere allí que el pago por otros medios de pago electrónico debe ser presencial. Entonces entendemos que de la lectura que le hemos dado al decreto, que tiene que ser operaciones presenciales, descartando que sean operaciones virtuales. Es un punto que hemos estado revisando y nos parece que ese es el mensaje que está dando el decreto legislativo en el requisito de la forma de pago, porque insisto, yo dice allí mecanismos presenciales. En cuanto al límite de unidades, persiste que máximo pueden ser tres digamos, artículos por cada uno de esos bienes incentivados, pues. Es decir, pueden ser 3 pares de tenis o 3, digamos, prendas de vestir por responsable. Y el precio de venta exige la norma que, dado que se trata de una exención en esos 3 días sin IVA, pues que eso se vea reflejado en el precio del consumidor final. ¿Qué quiere decir? Que lo que está impidiendo con esta medida es que el responsable en la venta, pues, establezca
establezca allí que no ha habido una reducción en el precio, entonces se quede con ese margen del 19%. O sea, exige sí que si el precio de hoy es por un par de tenis es de 1.000 pesos, pues que el día sin IVA efectivamente se note esa disminución del 19%. Finalmente establece como control tributario que una remisión de información a la DIAN por tarde del 31 de agosto del 2020. Es decir, el responsable, el que haya vendido estos bienes exentos, deberá entregar una información a la Administración de Impuestos por tarde en esa fecha, y dice que la DIAN establecerá el tipo de información o la forma de hacerlo aún, pues eso sí, no, en ese detalle no entra el decreto. Hay otro punto del mismo decreto legislativo 682 que consiste en la exclusión del IVA en arrendamientos y concesiones. Es muy importante porque lo que nos dice la norma es que a partir de la vigencia del decreto del 21 de mayo y hasta el 31 de julio de 2020 quedan excluidos del IVA los cánones de arrendamiento mensual y los pagos mensuales por concepto de concesiones de espacios que cumplan con una serie de requisitos. Y estos son que se trate de arrendamiento o concesión de locales o espacios comerciales, que se demuestre que antes de la emergencia se encontraban abiertos al público, asociados a la concurrencia del público y que hayan tenido que cerrar al público total o parcialmente por un periodo superior a 2 semanas. Dice la norma igualmente que no aplica para oficinas y para bodegas o para cualquier otro tipo de actividad o predios utilizados para actividades comerciales diferentes a las aquí previstas. Es muy interesante ver que cada, digamos, persona que tenga o que esté en este supuesto de hecho verifique si efectivamente los contratos son de arrendamiento o de concesiones de espacios, dado que específicamente es para ellos que cabe este tratamiento exceptivo en materia del IVA, que insisto es una exclusión en el impuesto sobre las ventas. Ese mismo decreto legislativo finalmente trae otro incentivo en materia del impuesto nacional del consumo para el servicio de restaurantes y bares. Y lo primero es que la tarifa, que es del 8% en servicio de restaurantes y bares, queda al 0% hasta el 31 de diciembre de 2020. Es muy interesante porque si uno observa el decreto legislativo 682, solamente trae un artículo y menciona a grosso modo lo que ya les acabo de referir, que la tarifa es del 0% para servicios de restaurante, pero no establece mayores controles, no establece requisitos específicos como sí lo hizo para efectos de los 3 días sin IVA que les acabo de mencionar, de modo que pues lo que hemos visto de pronto se habla mucho en este tema de la reducción es que como la norma no exige que se refleje en la disminución del precio, pues puede que algunos restaurantes que presten pues ese tipo de servicio digamos se dejen, no establezcan en sus cartas la disminución del 8% al consumidor final. Consideramos que eso, pues si bien la norma no dice que debe reflejarse una disminución en el precio del consumidor final, en esencia ese debería ser el incentivo tributario, dado que el sujeto pasivo económico del impuesto nacional al consumo no es otro diferente al consumidor final. Entonces consideramos que si no se hace esa disminución en el precio final, si bien tributariamente hablando, insisto, no hay ninguna sanción dispuesta para ese propósito, por la finalidad de la norma sí debería advertirse una disminución del precio. Eso, digamos, aunado a otro tipo de consecuencias que tal vez desde el punto de vista de la Superintendencia de Industria y Comercio pueda alguien tratar de alegar que cierto establecimiento de comercio pues no cumplió con la disminución en el precio por la tarifa, de pronto por ese lado quepa alguna reclamación. Pero fiscalmente, insisto, la norma no entra en ningún detalle, no impide, no exige, perdón, que se disminuya el precio al consumidor final, pero si uno revisa las consideraciones del decreto, uno entiende que la finalidad de la misma es que se disminuya el precio para que el consumidor final pueda ser quien al final se beneficie del incentivo. Hay otro tema muy interesante que es la condición especial de pago en impuestos territoriales. La norma no lo denomina así, nosotros quisimos incluirle este título, dado que es algo de verdad absolutamente extraordinario. Cabe, diría uno, hasta como una amnistía, porque permite que en temas de impuestos, tasas, contribuciones y multas que se encuentren pendientes de pago el 20 de mayo, se establezca una disminución no solo en los intereses y en las sanciones, sino también en el capital. Entonces, lo que nos dice a grosso modo la norma es que si se trata, insisto, impuestos, tasas, contribuciones
o multas pendientes de pago de impuestos territoriales, o sea, que ahí está el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial unificado, algún tipo de contribución por valorización o multas de tránsito, por ejemplo, les aplica este incentivo. Si hay alguien en esa situación, puede hacer el pago de lo que adeude hasta el 31 de octubre de 2020 y obtiene una reducción en el 100% de los intereses y sanciones y en el 80% y paga solo el 80% del capital. Es decir, que pagando el 80% del capital, le condonan el 20% del impuesto que adeude, tasa, contribución, multa, y no le cobran los intereses ni las sanciones. Sí, la persona, digamos, no accede al incentivo hasta el 31 de octubre, pero sí lo hace entre el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre, pues obtiene una disminución en el capital del 10% y no paga ni intereses ni sanciones. Si lo hace entre el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de mayo del 2021, debe pagar todo el impuesto, tasa, contribución o multa que adeude, pero en todo caso le reducen los intereses y las sanciones. Esto, ya no me canso de decirlo, es bastante extraordinaria la medida, dado que no debería pues darse una disminución en el capital, pues podría de hecho darse en los intereses y las sanciones, y pueden haber ahí algún tipo de discusiones, pero en el capital se vuelve una amnistía que dado que este es un decreto legislativo expedido en el marco de un estado de excepción que establece la Constitución, esos decretos legislativos el Gobierno Nacional debe enviarlos de manera automática a la Corte Constitucional para que revise y haga el análisis respecto de la exequibilidad o inexequibilidad de la medida. Hemos visto ya, conocido varios comentarios que dicen que esta norma deberá ser declarada inexequible o inconstitucional por la Corte, dado que entraña una amnistía y hay toda una tradición de jurisprudencia en materia tributaria que dispone que esas amnistías pues son inconstitucionales, en tanto que, entre otros asuntos, contraviene el principio de igualdad que establece la Constitución. Sin embargo, bueno, le compete a la Corte hacer el análisis. Nosotros estamos revisando algunos de esos fallos que en el pasado se han pronunciado respecto de las amnistías tributarias, y en algunos de ellos, principalmente en el que se expidió en el año 2013 respecto del análisis de constitucionalidad de la inclusión como base de las ganancias ocasionales de los activos omitidos o pasivos inexistentes. Ahí la Corte hace un análisis muy interesante y dice que como que da una luz tal vez de constitucionalidad respecto de las amnistías, en la medida en que se demuestre que por el sector específico o por una situación atípica se pueda digamos, sea válido constitucionalmente hacer este tipo de reducciones. O sea, tiene que demostrarse que nos encontramos, digamos, en presencia de una situación totalmente atípica para que la Corte avale una medida tan extraordinaria como esta. Entonces habrá que ver qué dice la Corte, pero mientras tanto, es decir, mientras la Corte no expida un fallo de inconstitucionalidad respecto de este beneficio, pues la norma está vigente, goza de legalidad y es aplicable, de manera que pues es un llamado también para las personas que se encuentren en esta situación de mora en el pago de este tipo de obligaciones el 20 de mayo, para que puedan acercarse a las entidades territoriales y transar ese tipo de obligaciones. Aquí en la ciudad de Cali ya se ha divulgado pues una serie de comunicaciones y videos en torno a este punto que permiten acceder. O sea, ya el secretario de Hacienda dijo que Cali adoptó la medida y que efectivamente puede hacerse uso de la misma. Otros puntos asociados a la medida es que aplica para obligaciones que se encuentren en discusión en sede administrativa y judicial, y su aplicación dará lugar a la terminación de los respectivos procesos. Muy importante, muy interesante también esta medida, o esto que establece el decreto legislativo, dado que si alguien tiene un proceso en curso, es decir, no solo que se encuentre en mora el 20 de mayo, sino también si ya se encuentra en discusión la legalidad de algunos actos administrativos en los que, por ejemplo, se discuta respecto de un monto, de un impuesto, tasa, contribución, multa, administrado por alguna entidad territorial, pues sencillamente puedo acercarme al municipio, hacer el pago del 80%, 90 o 100, dependiendo del momento en que yo lo hago, y con esa forma de pago y con sustento en el decreto legislativo, debería darse por terminado el proceso, bien sea administrativo o judicial. Es decir, puedo yo estar en sede administrativa discutiendo la legalidad
de algún cobro que me está haciendo la administración de impuestos, o sea, peleando directamente con la administración, o bien puede estar ya en sede judicial, es decir, cuando ya entablamos o interponemos una demanda de nulidad de restablecimiento en contra de la administración territorial respectiva para debatir la legalidad de los actos que imponen un mayor impuesto. Entonces, nos sirve también como una medida excepcional para terminar procesos con unas condiciones, insisto yo, totalmente atípicas, que el que esté en esta situación es un llamado para que aproveche la medida. Dice la norma que deberán habilitarse medios de pagos electrónicos para efectos de surtir o hacer uso de estos incentivos, y pues ya cada entidad territorial deberá habilitarlos para darle una debida implementación a la medida. Otro punto de ese decreto legislativo 678 es que le otorga facultades para los alcaldes y los gobernadores para que dentro del término de la emergencia social y ecológica, es decir, hasta el 6 de junio de 2021, otorguen, digamos, unas facilidades de pago o un diferimiento de impuestos, perdón, de tipo territorial. Entonces, en esa línea de tiempo que quisimos mostrar allí, nos dice que la entidad territorial puede acogerse, es decir, es facultativo, cada entidad territorial verá si lo acoge o no, a el diferimiento del pago en los impuestos, de los municipios o los departamentos, y puede hacerlo hasta en 12 cuotas mensuales y, ojo, sin interés. Es decir, la persona que se encuentre en una situación que necesite realizar el pago de estos impuestos, pero no tenga los recursos, puede acercarse al municipio, preguntar si ese municipio acogió o no esta medida que establece el decreto legislativo 678 y diferir el pago de ese impuesto en 12 cuotas, siendo la última cuota, dice el decreto legislativo, no podrá ir más allá de junio de 2021. Entonces, también es un incentivo interesante, porque esos impuestos que se vayan causando ahorita, ¿cierto? Y que no tengamos los recursos financieros para pagarlos, pues entonces aplican ese diferimiento en 12 cuotas sin intereses. Aquí es bueno precisar algo respecto de esta medida versus la que acabamos de ver en la lámina anterior, es que recordemos que esta reducción, tanto les hablé ahorita, aplica para impuestos, tasas, contribuciones y multas, pero que se encuentren pendientes de pago al 20 de mayo de 2020, ¿sí? Entonces, si tenemos un impuesto que no se encuentre pendiente de pago, por ejemplo, algún predial del año 2020, que por ser del 2020 no se encuentra pendiente de pago para esa vigencia, pues no podríamos en principio acceder a este incentivo, sino solicitar el diferimiento de ese pago hasta por 12 meses sin intereses. Como es la línea de tiempo, es muy importante saber que este incentivo, insisto yo, es para aquellas obligaciones que al 20 de mayo ya se encontraban pendientes, digamos, ya eran exigibles y había que hacer el pago. Digamos, es como la medida especial y la diferencia que hay entre esta medida y la siguiente es el diferimiento de pago de los impuestos territoriales. Otro punto del decreto legislativo 688 del 22 de mayo es que estableció unas facilidades de pago abreviadas que aplica para contribuyentes que presenten sus declaraciones tributarias por los impuestos administrados por la DIAN, esto sí es impuestos nacionales, durante el 1 de abril de 2020 y el 1 de julio de 2020, que presenten mora en el pago. Digamos, respecto de facilidades de pago, ya habían otros temas que se habían expedido en el marco de la emergencia económica, social y ecológica, y estos son, digamos, estas otras medidas estaban en unas circulares que había venido expidiendo la Administración de Impuestos, dos puntualmente. No obstante, no habían expedido un decreto legislativo. Esta es la primera norma en el marco de la emergencia económica, social y ecológica que se expide para facilitar, para hacer más breve el proceso de facilidades de pago. Entonces, lo primero que hay que revisar es que se trate, pues, de contribuyentes que se presenten esas declaraciones tributarias por impuestos administrados por la DIAN, renta, IVA, entre otros, durante el 1 de abril de 2020 y el 1 de julio de 2020. Entonces, nótese allí que eso coincide con las fechas para los pagos, pues, de las declaraciones de renta de la segunda cuota, por ejemplo, o la primera, de acuerdo con las fechas que estableció el Gobierno Nacional en los decretos que ha venido, pues, expidiendo para facilitar el pago de las obligaciones tributarias. Entonces, es lo primero que hay que revisar y que presenten en mora en esos pagos, ¿sí?
¿Cómo operan? Debe elevarse una solicitud hasta el 6 de agosto de 2020 en el que se establezca la intención del contribuyente de acceder a esa facilidad de pago, y la DIAN debe dar respuesta entre los 15 días siguientes a la aprobación de la facilidad de pago, de acuerdo con con lo solicitado. Es decir, el término máximo para que opere esta facilidad de pago es de 12 meses. Y dice la norma que no se requerirán garantías reales para acceder a ese tipo de facilidad de pago en especial. Entonces, hay unos requisitos que nos trae la norma para efectos de la implementación de esta medida, que también realmente es bien interesante, y lo primero es que la tasa de interés será el interés corriente bancario, ¿sí? Recordemos que de acuerdo con el artículo 635 del Estatuto Tributario, la tasa generalmente, la tasa de interés moratorio para efectos tributarios, equivale a la tasa de usura, perdón, menos 2 puntos. En este caso, pues lo que se está diciendo es que habrá una tasa de interés preferencial que equivale al interés corriente bancario. De hecho, en las circulares de facilidades de pagos que se habían expedido, que les mencionaba ahorita, dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica, se había dispuesto que podría oscilar esa tasa entre la tasa de interés corriente más 2 puntos, es decir, la mínima tasa que había para facilidades de pago, es decir, el interés corriente más 2 puntos, y la máxima, pues, era el interés moratorio para efectos fiscales, que sería la tasa de usura menos 2 puntos. En este decreto legislativo, lo interesante es que está fijando que para estas facilidades de pago abreviadas será la tasa que corra por esos 12 meses o por máximo 12 meses que el interesado pida que se le otorgue la facilidad de pago, será el interés corriente para créditos de consumo, no otro diferente sino eso. Y hay unos sectores especiales que son los más afectados por el COVID, que esa tasa de interés será la mitad, o sea, el 50% de la tasa de interés corriente para créditos de consumo. Esos sectores específicos son el sector, los hoteleros, transporte aéreo, espectáculos en vivo, entre otros, que son los más afectados digamos que por la condición o la característica especial del servicio o labor que desarrollan, pues tienen que cerrar plenamente, pero principalmente son hoteleros, transporte aéreo y espectáculos públicos en vivo. Decía ahorita que no se necesita aportar una garantía real para estas facilidades de pago abreviadas. El plazo debe ser hasta 12 meses desde la fecha de suscripción de la facilidad de pago. Se requiere una certificación, es decir, de expedir una certificación que reemplaza la denuncia de bienes. Entonces, no sé si tal vez alguno ha hecho algo, presentado o solicitado una facilidad de pago de acuerdo con las circulares que había expedido la DIAN ya hace un mes aproximadamente, pues uno observaba allí que le exigía que si el término era inferior a 12 meses, en todo caso debería presentar una relación de bienes que sirvieran de garantía en caso de incumplimiento, es decir, demostrarle a la DIAN cuáles son los bienes muebles que tiene en el patrimonio de la compañía para respaldar esa facilidad de pago que se le otorgue. En este caso, dicen, no es necesario aportar esa relación de bienes o denunciar bienes para efectos de garantizar la facilidad de pago, sino que se requiere una certificación expedida bajo la gravedad de juramento firmada por el representante legal de la empresa, soportada en estudios financieros en los que se demuestre la necesidad de caja de la empresa y que justifique el acuerdo. Es decir, mostrarle cómo financieramente la compañía en este momento no tiene los recursos para extinguir esas obligaciones administradas por la DIAN. Y además debe presentarle unas proyecciones financieras que permitan o que demuestren que sí va a haber un flujo futuro para asumir las cuotas en las que se solicite la facilidad de pago. Y esa certificación reemplaza el requisito de la denuncia de bienes. Entonces, es una medida bien interesante por varias razones. La primera, sin ninguna duda, es por la tasa de interés. Insisto, la tasa de interés corriente y para algunos sectores especiales del 50% de la tasa de interés corriente. No se requiere garantía real. El plazo sí exige la norma que sea hasta de 12 meses y esa certificación que les menciono, pues le exime al interesado de hacer esa presentación o denuncia de los bienes que exige el 814 puntualmente del Estatuto Tributario y las circulares que había venido expidiendo la Administración de Impuestos. Finalmente, hay unos plazos para terminaciones de procesos administrativos y judiciales y para la aplicación del principio de favorabilidad en la etapa de cobro
Recordemos que la ley 2010, que es la ley de crecimiento económico, nuevamente dispuso la posibilidad para que los contribuyentes que tengan pleitos con la administración de impuestos, bien sea en sede administrativa, en sede judicial, o que ya tengan en su contra procesos de cobro coactivo, ¿cierto? O sea, que estén en etapa de cobra, puedan acceder a unos beneficios para terminar de manera mucho más sencilla o más abreviada este tipo de procesos. Y esas medidas son las terminaciones por mutuo acuerdo, que es cuando el contribuyente directamente se encuentra en discusión con la administración de impuestos respecto de algunos actos administrativos que se le han expedido, bien sea para obligarle a declarar o para corregir las declaraciones que ha presentado, entre otras posibilidades. También está la conciliación contencioso administrativo, que es lo mismo, es decir, cuando estamos discutiendo por la legalidad de algunos actos administrativos, pero que ya se encuentra en sede judicial, es decir, que de ese pleito ya conoce un juez o un magistrado. Y el principio de favorabilidad en etapa de cobro, que como decía ahorita, es cuando ya la administración de impuestos se encuentra cobrándonos un acto administrativo que quedó ejecutoriado, por ejemplo, una resolución sanción por no declarar, o nos está cobrando una liquidación oficial de revisión ejecutoria en la que hay una sanción por inexactitud que, por ejemplo, con base en la norma anterior a la ley 1819, entonces la hayan liquidado al 160%. Entonces, ese principio de favorabilidad lo que permite es decirle a la administración, señora administración, recuerde que hubo un cambio en la tasación de esa sanción que pongo en el ejemplo, que es la inexactitud, que antes era el 160%, ahora es del 100%, por favor, liquídemela o cóbreme al 100%. Para esas solicitudes, para esas tres que dejo preciso ahí en la lámina, pues la ley de crecimiento decía que había plazo hasta el 30 de junio de este año. Lo que está haciendo este decreto legislativo es ampliar el plazo, puntualmente es eso, y permite que nos acojamos a esas medidas hasta el 30 de noviembre del 2020. En el caso en que se trate de conciliaciones contencioso-administrativas, el acta de conciliación o la terminación deberá suscribirse a más tardar el 31 de diciembre de 2020, el acuerdo de conciliación, en el caso, ahora sí, de procesos judiciales, ese acta debe presentarse entre los 10 al juez o magistrado que conozca el proceso dentro de los 10 días siguientes a la suscripción, y la favorabilidad aplica para la DIAN y entidades territoriales. Entonces, es bueno también mencionarlo, está también en el decreto 688, es que se nos corrió en algunos meses la posibilidad para acceder a este tipo de incentivos. Había muchas compañías que cuando empezaron a expedirse los decretos de ampliación de plazo para las presentaciones de las declaraciones, el 401, el 435, el 520, preguntaban si esas extensiones en los plazos, si había alguna norma que ampliara el plazo para estas terminaciones de procesos o para la favorabilidad en etapa de cobro. La respuesta en su momento era no, ahora la respuesta es sí, porque ya el decreto legislativo 688 así lo permite. Entonces, brevemente, doctor Zuluaga, ese es el temario que teníamos para el día de hoy. Quisimos, insisto yo, abordar los varios puntos, dado que pues, se trata realmente de una actualización de unos nuevos decretos que se expiden, que vinimos a conocer el fin de semana y que espero pues haya sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta respecto a alguno de los puntos, con todo gusto podemos abordarlos en unos minutos. Doctor Lemos, yo le tengo una pregunta. Sí, señor. En las cuales quitan la demostración de los bienes, pero piden otra información. Eso no lo vuelve muy ¿No lo vuelve que, perdón, doctor Zuluaga? Muy complejo para cumplirlo, porque si tiene que empezar a hacer proyecciones financieras. Sí, pues no, me parece a mí que ese requisito sí es útil, o sea, no obligar a hacer la denuncia de bienes y es por la razón de, si uno hace el comparativo de cómo funciona la facilidad de pago que establecen las circulares de la DIAN que se expidieron, decía yo, hace un mes aproximadamente, en los requisitos que hay allí para hacerlo a través de un correo electrónico que se remite al buzón del jefe de edición cobranzas de la seccional correspondiente, hay que adjuntarle una serie de documentos y dentro de esos adjuntos, en todo caso, habría que presentar un flujo de caja en el que demuestre que la compañía tenía recursos
para hacer esos pagos de las cuotas en las que pretenda solicitar la facilidad de pago. Entonces, ese requisito ya estaba. Lo que están haciendo ahorita es decir, mire, no me presente la denuncia de los bienes, sino una certificación del representante legal en donde haga dos cosas puntualmente. Lo primero es demostrar que a la fecha la compañía no tiene recursos financieros para extinguir la obligación. Y número dos, que sí, que demuestre que de acuerdo con el flujo de caja, es decir, ese flujo de caja ya también se exigía en las otras facilidades de pago, sí va a tener recursos para extinguir el pago de las obligaciones dentro de máximo 12 meses, que es lo que establece la facilidad de pago. Entonces, creemos que sí es útil, digamos que sí es bueno este mecanismo, que además el plazo para resolver respecto de esa solicitud es bastante corto y que puede servir. Esperemos que efectivamente se implementen de debida forma, que no, pues no haya mayores inconvenientes, como sí sabemos que ha ocurrido con las solicitudes de devolución abreviadas, que eso es otro tema, pues, pero en este caso creemos que puede funcionar. Hay muchas compañías que están haciendo solicitudes de facilidad de pago que de verdad lo necesitan, de manera que consideramos que es, pues, que es un acierto esta medida y que en la práctica ojalá se implementen de debida forma. Allí tengo una inquietud. Está bien planteado que esa es una solución, pero no nos irá a suceder lo mismo que la devolución que con la devolución de los saldos a favor. Sí, eso era lo que refería. Eh, pues yo creería que no, porque es que las devoluciones automáticas de los saldos a favor tienen un asunto desde el mismo decreto legislativo 535, y es que cuando uno lo observa, él de entrada dice que ese mecanismo no aplica para contribuyentes que sean calificados de alto riesgo según el sistema de riesgo de la DIAN. Y el tema allí es que el sistema de riesgo de la DIAN goza de reserva, entonces nadie sabe si es de alto riesgo, medio, bajo, muy alto. Entonces, digamos que el decreto 535, el de devoluciones abreviadas, sí contiene algo oscuro, digamos, no se sabe en debida forma si uno puede, si, digamos, ya de entrada el mismo decreto tiene ese problema, y es que el contribuyente no tiene certeza de cómo la DIAN lo califica respecto del riesgo que eso entraña para la DIAN. Entonces, ese es el problema del decreto 535. En este caso, de las solicitudes de facilidades de pago abreviadas, pues no establece o condiciona la viabilidad a algún sistema de riesgo de la DIAN, sino que las condiciones están allí planteadas en el decreto. No dice nada diferente si usted cumple con estas condiciones y me acredita que en este momento no tiene caja para pagar, pero sí la va a tener para asumir las obligaciones o los plazos en los que se establezca la facilidad de pago, pues la DIAN deberá resolverla en 15 días. Insisto, esperemos que en la práctica funcione de esa manera, que no vayan a haber ya inconvenientes en el trámite mismo de ese tipo de solicitudes, pero me parece que no deberíamos compararlo con la devolución abreviada, porque es que el decreto legislativo de devolución abreviada en sí mismo ya hace referencia al sistema de riesgo, y recordemos que ese sistema de riesgo, según la ley de crecimiento, goza de reserva, y ese es como el origen del problema de las devoluciones abreviadas. O sea que usted es optimista con relación a esa. Sí, de hecho, fíjese que en la firma estamos trabajando fuertemente en eso. Teníamos pendiente, íbamos a enviar unas solicitudes de devolución de acuerdo con las circulares que había expedido la DIAN, pero las frenamos a finales de la semana pasada, dado que pues la expedición del decreto. Entonces empezamos a revisarlo y nos estamos haciendo el cambio, obviamente para solicitarlo por el mecanismo abreviado. Sí soy optimista, espero que la DIAN resuelva dentro del plazo que le exige la misma ley. Bueno, ¿habrá alguna pregunta en el chat? Carlos Cervera. Sí, doctor Lemos. María Navarro quiero preguntarle que si las facilidades de pago a las que usted ha hecho referencia son solo para los impuestos que se encuentran en determinadas fechas. ¿Las facilidades de pago? Sí, O sea, señor. la facilidad de pago abreviada, mejor dicho. Sí, recordemos que esas facilidades de pago, de acuerdo con lo que establece la norma, aquí está. ¿Aplica para quiénes? Es para contribuyentes que presenten sus declaraciones tributarias por impuestos administrados por la DIAN durante el 1 de abril de 2020
y el 1 de julio de 2020, que además presente mora en el pago. Es decir, este mecanismo de facilidades para las declaraciones de renta, diría yo, especialmente diseñado para ellas y en los IVAs del año o periodo 2000, año grabable 2019 o si es IVA periodo 2020, que se presenten dentro de esas fechas en específico. Es decir, aplica solamente para esas y que presente mora en el pago. Digamos, no aplica para obligaciones anteriores o diferentes a aquellas que se declaren en estos momentos que establece la ley. Vale, y Liliana Ciabato pregunta que en el caso que se presentaron declaraciones de ICA por la vigencia 2016 a 2019, pero no se han pagado, ¿cómo se manejaría o cómo se aplicarían estos beneficios? Eso es bien interesante porque el ICA es un impuesto territorial, es lo primero que hay que decir. Entiendo yo que ella presentó su declaración, pero no pagó, de modo que ya la administración territorial tiene un título ejecutivo, es decir, que es la declaración que ella presentó, de manera que está pendiente el pago, entonces ya tiene una obligación pendiente de pago al 20 de mayo. Si ese es el caso, o sea, cumple con los requisitos para acceder a estos incentivos tributarios que estoy mostrando en la lámina, que son los del decreto 678, dado que puede acogerse, es decir, pagar el 80% del capital y le condonan el 100% de los intereses y de las sanciones. Entonces, ese caso que ella plantea es un ejemplo de a qué le puede aplicar este incentivo del decreto 678, dado que el ICA, insisto, es un impuesto territorial y que se encontraría en mora al 20 de mayo del 2020. Entonces, el cómo hacerlo, la norma, digamos, establece las condiciones. Si es el municipio de Cali, pues hay que acercarse a la Secretaría de Hacienda para que pueda pedir la extinción de esa obligación a través del uso de estos mecanismos, que le digan allá cómo es el proceder. Digamos, la norma establece las condiciones, pero ya los parámetros o el trámite propiamente sí hay que revisarlo con cada administración municipal o departamental. Y hay otra pregunta de Mau López, creo que va a enfocar el tema de los 3 días sin IVA. Cuando se refiere a 3 productos del mismo género, en productos agrícolas, por ejemplo, los concentrados, ¿serían 3 productos independientes de su peso y marca? Sí, la norma no hace distinción en pesos o marcas. Entiendo yo que o sea, son 3 artículos, o sea, máximo 3 artículos de ese bien. Entonces, no, insisto, no menciona marcas o pesos, pero sí lo haces por unidades. Esa es la distinción que haces, es una buena pregunta. Pero como la norma no refiere que deba ser de la misma marca, pues uno diría, pueden ser 3 artículos, por ejemplo, no sé qué tipo de insumo, el insumo X, 3 artículos de ese insumo X independientemente de la marca. Daniel Botero Arango, una declaración de renta persona natural del periodo gravable 2018 que se presenta de forma extemporánea en este mes, ¿puede tener algún beneficio respecto a la sanción? Una declaración de renta, ¿me repite, perdón, la pregunta? Una declaración de renta de persona natural por el periodo gravable 2018 que se presente extemporáneamente en este mes puede contar con algún beneficio respecto a la sanción. Respecto de primero, hay que descartar, dado que es una declaración de renta y la renta es un impuesto nacional, hay que descartar la aplicación del incentivo del 80-90% que mencionaba ahorita, que es exclusivamente para impuestos de orden nacional. Estaba pensando de pronto en una facilidad de pago abreviada, que es la que estamos mostrando en la lámina, a la que nos referíamos ahorita, porque si la presenta en estas fechas, pues naturalmente, como es extemporánea, tiene él que liquidarse una sanción por extemporaneidad en la presentación de la declaración de renta. Puede presentarla y solicitar una facilidad de pago, de acuerdo con lo que mencionaba ahorita, a través del mecanismo de facilidades de pago abreviadas. Creía que ese es el incentivo que puede hacer. Realmente no tiene una reducción en la sanción, dado que no hay norma todavía, por lo menos, que para impuestos nacionales le permita en ese caso preciso obtener una reducción en la liquidación de la sanción por extemporaneidad.
Ahí hay un tema que, digamos, es de pronto revisando en el estatuto tributario, él podría, dependiendo de si ha sido reincidente en la comisión de esa conducta sancionable, tal vez acogerse a un beneficio de favorabilidad en la liquidación de ese impuesto que le permita reducirlo al 50% de la sanción o al 75% de esa sanción por extemporaneidad, pero insisto yo, eso es un tema que está, si lo quiere consultar en el artículo 640 del estatuto tributario, dependiendo, insisto, del perfil de ese contribuyente. Es decir, si no ha sido reincidente en ese tipo de infracción, podría acogerse a algún tipo de reducción de la sanción, apelando a ese artículo que de favorabilidad y progresividad en la liquidación de sanciones tributarias. Pero insisto, en materia del COVID, por momentos del COVID, no se ha expedido un decreto legislativo que le aplique la reducción de esa sanción. Y otra pregunta la plantea José María Gómez. ¿Qué sucede con las sobretasas que no son del ente territorial? ¿También se debe aplicar la norma para estos tributos? Si es una sobretasa, eso que es muy, muy buena la pregunta también, porque hay unas sobretasas que corresponden o pertenecen al mismo ente territorial. Por ejemplo, aquí en Cali, que se cobra la sobretasa, la CBC y la sobretasa bomberil, pues podría aplicarles en la medida en que sean que sean sobretasas administradas por el departamento, por el municipio. Sí, se trata de alguna sobretasa, no sé qué municipio sea, en la que no corresponde, o sea, el titular de esa sobretasa no es la nación, pero no es el departamento del municipio, pues no le aplicaría esa reducción de la tarifa, del capital y los intereses y sanciones. Entonces hay que verlo muy bien, realmente eso sería un caso para estudiarlo puntualmente con qué tipo de sobretasa es, para verificar de qué orden es, si es nacional, departamental o municipal, y con esa información ya poder definir si le puede aplicar o no la reducción. Bueno, y finalmente Ana Marcina nombra la resolución 844 del Ministerio de Salud, que nombra una ampliación hasta el 31 de agosto de este año para poder solicitar la devolución abreviada de saldos a favor en renta o IVA, o si dicha devolución se mantiene hasta mañana 29 de mayo. Ah, ya entiendo el punto. Está hablando desde devoluciones abreviadas. Es una muy buena pregunta. De hecho, ayer conocimos la nueva resolución del Ministerio de Salud, que es la que menciona la persona que la consulta, en la que implementa algo que ya había anunciado el presidente Duque, es decir, la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto. Inicialmente finalizaba el 30 de mayo, pero pues ya salió la resolución en que dice que salta el 31 de agosto. Y eso tiene unos efectos súper importantes en materia de las normas que se han expedido con ocasión del COVID, porque eso depende de muchas cosas, entre otras la que ella menciona allí, ¿sí? Porque el decreto 535, que es el de las devoluciones abreviadas, dispone que ese trámite especial de devolución abreviada estará vigente mientras dure la emergencia sanitaria. Y como extendieron la emergencia sanitaria el 31 de agosto, pues entonces el trámite se extiende en consecuencia también hasta el 31 de agosto. Esa es la respuesta. Y tiene, digamos, unas implicaciones también importantes en las suspensiones de términos que se den en el marco de las devoluciones abreviadas, ¿sí? Porque lo que dicen las circulares, que ya son 3 las que ha expedido la Administración de Impuestos respecto de cómo funciona la devolución abreviada, es que si en el sistema de gestión de riesgo de la DIAN le registra que el contribuyente que eleva la solicitud es de riesgo muy alto, alto o nulo, es decir, que no le arroja un resultado claro, deberá optar por uno de 2 vías. Uno es devolver dentro del término de 15 días e informarle a fiscalización para que inicie el proceso de fiscalización una vez concluya la emergencia sanitaria, es decir, en este caso después del 31 de agosto, o el otro camino que tiene es suspenderlo por el término, refiere la última de las circulares, que establece el artículo 857-1 del estatuto, es decir, hasta por 90 días, y que una vez reactiven funcionamiento el área de fiscalización, pues hacer el proceso de revisión de esa solicitud. Pero entonces, en últimas, el mensaje de esa última circular y en función también de lo que nos dice la extensión en la emergencia sanitaria, es que si nos suspenden, nos suspenderán
hasta el 31 de agosto. Entonces, es un tema que entorpece mucho la devolución abreviada y que pues realmente hubiese sido mejor que no, hubiesen dejado el trámite de la devolución ordinaria del estatuto tributario que dice hasta 50 días, que son hábiles, ¿cierto? Pero dice hasta, hubiese podido la administración tributaria usar ese procedimiento para resolver de manera más pronta sin suspenderlo el término por el lapso de la emergencia sanitaria. Pero la persona que consulta tiene toda la razón. Esa extensión hasta el 31 de agosto tiene un efecto directo en las solicitudes y el trámite de la devolución abreviada. Y Carlos Cervera, ¿tiene alguna otra pregunta? sí, una última pregunta que nos formulan por aquí, por el Facebook, Floricela Franco. Si fui requerido por la DIAN para presentar la información exógena, ya la presentó y no ha liquidado la sanción, ¿tendría beneficio de reducción? A ver, lo primero fue requerida por la DIAN, entonces entiendo, bueno, se liquida una sanción no sé si digamos que la norma que establece las sanciones por envío o no envío de información establece diversas tarifas dependiendo de si no la presentó, si la presentó extemporánea o si la presentó con errores, y esa misma norma establece, digamos, cómo se reduce la sanción dependiendo de la etapa procesal en la que se lo pida. Lo primero es que si la persona lo presenta sin que le hayan notificado un pliego de cargos, ¿cierto? Es decir, lo hace, digamos, de manera voluntaria porque puede que la DIAN ya lo haya llamado, ya le haya preguntado, pero pues no ha emitido un acto administrativo que le fuerce a remitir la información, pues la sanción se le reduciría ya de entrada por cuenta de esa norma, de ese 651, al 20%, ¿sí? Entonces, para responder, lo primero que tiene que saber es que ya la misma norma, es decir, por fuera de estas medidas especiales del COVID, la norma del 651 le establece una reducción de la sanción. Ahora, también puede revisar algo que mencionaba frente a una de las preguntas que ya me hicieron, es si le puede aplicar o no el principio de favorabilidad en la liquidación, favorabilidad y progresividad en la liquidación de las sanciones que establece el artículo 640 del Estatuto Tributario. Esa norma lo que le dice es, si usted no tiene reincidencia, principalmente es eso, en la liquidación en la comisión de la conducta sancionable, para ser más técnico, pues usted puede, además de esa reducción del 651 al 20% que mencionó, pues obtener una reducción de esa sanción ya reducida en un 50 o un 75%, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que decir es que mire esas normas para que revise si puede hacerlo a través de esos mecanismos ordinarios que ya establece el Estatuto Tributario. Porque en materia de esas sanciones, digamos, no hay una medida específica para reducirla en este momento diferente a esas ordinarias que hay. Recordemos que para impuestos nacionales lo que hay es la extensión en el plazo de las conciliaciones. Eso supone que ya haya un proceso en curso o un cobro coactivo en curso. Es principalmente eso lo que establecen en impuestos nacionales, de modo que no le aplicaría algo especial para ese caso de ahorita. O por ejemplo el diferimiento, la facilidad de pago abreviada, que no le aplicaría tampoco porque eso se trata o funciones para declaraciones que se presenten en las fechas que ya vimos en la presentación, y en este caso pues no se trata propiamente de una declaración tributaria. Gracias, doctor. Esas serían las preguntas que nos formularon a través de nuestro Facebook Live. Doctor Yo Zuluaga. tengo una inquietud que es la siguiente. Ese material que usted está exponiendo allí, ¿van a tener acceso por Actualícese? Sí, sí, señor. Sí, lo podemos hacer. Si me hace el Claro favor. que sí. Sí, señor, yo se lo mando. Debo agradecerle. Me parece que fue muy preciso en unos conceptos que se necesitaban ya de inmediato. De manera que le tengo que dar muchos agradecimientos por esta colaboración. Y entonces nos tenemos que estar acordando de una firma muy importante de consultoría que se llama Ignacio Sanín Asociados, de la cual Sí. usted es gerente regional. Sí, Ignacio Sanín Bernal, tenemos oficina en Cali, yo dirijo la oficina en Cali, tenemos sede en Medellín, algunos asociados en Bogotá. En la Tiene firma la pues estamos diapositiva, atendiendo, ¿perdón? tiene la diapositiva de Ignacio Sanín, la última. Sí, ahí la tenemos presentando, no sé si la alcanzan a ver, pero decía que tenemos No. oficina en Cali, en Medellín, atendemos temas principalmente impositivos y derecho corporativo, societario,
asuntos de litigios de todo tipo. Pues digamos, en este momento de la crisis hemos estado muy activos con la revisión de las normas y la implementación de facilidades de pago realmente o solicitudes de devolución abreviadas. También hacemos acompañamiento en procesos de insolvencia en el marco del decreto legislativo que se expidió sobre ese tema. Decía yo también a lo largo de la charla que pareciera que la ley de crecimiento económico, que es la 20 de diciembre del año pasado, se hubiese expedido hace mucho tiempo, y es por el flujo de normas tan alto que hay. Nosotros en la firma estamos muy enfocados en atención de la crisis desde diferentes aristas, desde el corporativo, el tributario, en una serie de litigios, en reestructuración de contratos de tipo comercial, entre otros asuntos. Nos tienen bastante ocupados afortunadamente. Bueno, muchas gracias. Doctor, Carlos. solo haga usted, a Carlos también, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Carlos Alberto Lemos Rodríguez, de nuevo muchas gracias por haber aceptado esta invitación a charlas con Actualícese. Gracias también a todas las personas que interactuaron con nosotros en este espacio y les queremos enviar la invitación para que mañana también se conecten con nosotros a charlas con Actualícese a partir de las 9 de la mañana con el doctor Gabriel Botero, quien hablará sobre la insolvencia para personas naturales, y 2 horas después, a las 11 del día, con Luisa Fernanda Cadavid, ayudas de las cámaras de comercio para pequeños empresarios. Hasta mañana entonces y muchas gracias. Chao, chao.